Hoy quiero empezar con una cita de un libro de un autor que se llama Miguel Núñez. El libro se llama Revolución Sexual, una mirada bíblica y científica. Quiero adelantarles antes de leer la cita, que es una cita que es políticamente incorrecta. No es algo que hoy van a encontrar en las campañas políticas, en las universidades, pero quien lo escribe, Miguel Núñez, escribió esto hace muy poco tiempo, y él es médico con 2 posgrados en medicina, además de ser PhD en teología y filosofía. Es una persona bastante preparada, que conoce mucho del tema, tanto a nivel de lo que es la ciencia y la biología, como a nivel de lo que es el pensamiento de la humanidad. Él es además pastor, él está en la República Dominicana. Les animo a que puedan buscarlo en sus redes sociales y seguirlo, tiene material muy lindo. Pero bueno, ahora sí, esto es lo que Miguel Núñez nos dice. Ahora sí lo podemos poner. Sabemos que Dios equipó cada género con características particulares necesarias para la crianza de los hijos. La mujer aporta apoyo emocional, amor y comprensión que el sexo masculino no puede aportar, por lo menos no en el mismo grado y calidad. El padre aporta afirmación y seguridad al niño que la madre usualmente no provee, simplemente por diseño de Dios. Dios ha diseñado al hombre y la mujer diferentes, nos guste o nos disguste. No es uno mejor que el otro, no es uno superior al otro, somos distintos. Y cada género, y tu género por si acaso sí está relacionado a tu sexo, cada género aporta ciertas cualidades a la relación que el otro género no puede aportar. Hoy recordamos, en realidad esta semana, el Día del Padre. Entre paréntesis, yo no sé por qué siempre a los papás nos toca la peor parte, ¿no? Hasta los virus cancelan el Día del Padre. No, nunca he visto un virus que cancele el 27 de mayo. Pero bueno, en todo caso, vamos a tener que salir a protestar que queremos igualdad, ¿no ve? Ni una salteña menos. Bueno, ok. El mensaje de hoy tiene una aplicación en primer lugar para los papás. Si eres papá, hoy esto va absolutamente dirigido a ti. Si eres hombre y aún no eres papá, es muy probable que un día seas papá, así que aprovecha de tomar apuntes ahora. Si no eres papá ni eres hombre, hay principios bíblicos que hoy tú vas a poder agarrar y ponerlos en práctica en tu vida. Así que todos tenemos algo que recoger hoy de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Gracias por los 3 que están de acuerdo. Yo sé que estamos un poco preocupados, pero ¿amén? Amén. Gracias. Ok, antes de entrar al tema, una cosita más. Yo sé que en nuestra sociedad actual hay muchas mujeres que tienen que hacerla de papá y mamá. Y esas mujeres siempre las reconocemos, las aplaudimos y les decimos: la iglesia está aquí para ti, Dios está aquí para ti, y te quiero pedir un favor. Hasta que Dios provea un varón, una figura paterna en tu casa, aférrate a Él, al Padre Eterno, y enséñale a tus hijos que también tienen una figura paterna, su Padre Celestial, que nunca falla y que nunca les abandona. ¿Amén? Así que si eres mujer que hace de mamá y papá, por favor, recuerda que hoy estoy hablando a los hombres, y las partes duras que hoy van a llegar al mensaje no se atañen a ti, se atañen al hombre. Pero tú, como mujer sola, recuerda que tu Padre Celestial también es papá celestial de tus hijos, y Él está ahí para suplir toda necesidad hasta que provea un hombre de verdad en tu hogar. Y cuando me refiero a un hombre de verdad, vamos a ver de qué tipo de hombre estamos hablando en el transcurso de la mañana. ¿Amén? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy? Tenemos un objetivo para hoy. Creo que tenemos para eso. Quiero llamar a los padres a levantarse a la altura del rol que Dios nos ha encomendado. Papás, futuros papás. Lo que hoy les voy a hablar es un llamado, es una exhortación, es una petición enfática
a pararse firmes y levantarse a la altura del rol que Dios nos ha encomendado. ¿Están aquí papás? ¿Y algún papá puede decir amén? Gracias, papás. Se los voy a poner así porque yo sé que todos los papás ven el fútbol, ¿no ve? Cuando tu equipo contrata un nuevo delantero, se espera del delantero que fortalezca el ataque del equipo, ¿verdad? Que meta goles, que arme jugadas. Y cuando el delantero pasa la temporada y no ha hecho lo que tenía que hacer, se dice no estaba a la altura de la expectativa. Hombres, Dios tiene expectativas para nosotros. No importa lo que la sociedad, la filosofía o el mundo actual te digan. Así que hoy vamos a hablar y mi objetivo es pedirte que te levantes a la altura de la expectativa que Dios tiene para ti, del rol que Dios te ha encomendado. Mujeres, busquen hombres que cumplan estas características. ¿Sí? No permitan que se les acerque un chamagavilán por ahí, todo machito, pero no hombre. ¿Está bien? Fuerte estoy hablando como pastor de los 80s, pero de vez en cuando necesitamos, ¿no ve? ¿Ok? Algunos van a decir, esa prédica parece desde el siglo pasado, pastor. Pero bueno, la palabra de Dios es eterna, no tiene siglo ni tiempo. Siempre se aplica para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sabías que las estadísticas de pobreza y delincuencia están profundamente relacionadas con la presencia o ausencia de una figura paterna saludable en casa? En Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que normalmente maneja las mejores estadísticas, el 75% de los niños de raza negra crecen en hogares sin padre, seguidos por los latinos en un 39% y los blancos en un 25%. Todos los análisis sociológicos serios no pueden evitar ver la correlación entre estas estadísticas y las estadísticas de pobreza, delincuencia, abandono escolar, drogadicción y afiliación a pandillas. Es decir, es directamente proporcional las estadísticas que hay de drogadicción, delincuencia, abandono escolar y afiliación a pandillas con la estadística de hogares en los que no hay una figura paterna fuerte. No estoy diciendo que necesariamente mamá y papá estén juntos, sería lo ideal, pero que exista una figura paterna fuerte en la vida de tus hijos. ¿Estamos acá? En Bolivia, según datos del INE, solamente el 45% de los niños crecen en familias nucleares, es decir, en familias que cuentan con papá y mamá en la casa. Por si acaso, las estadísticas en las iglesias son iguales o peores. Así que no es que eso es para los de afuera y para mí no. Quiere decir que de cada 10 niños, solo 4 o 5 tienen a papá en la casa. Es más, la tasa de divorcios en Bolivia entre 2010 y 2016 creció en más del 200% en nuestro país. Escúchame eso. Del 2010 al 2016, la tasa de divorcios ha crecido en más del 200%. Es un número astronómico. ¿Sí? Y la mayoría suceden, por si acaso, durante los primeros 2 a 5 años de matrimonio. Entre paréntesis, no es el tema de hoy, pero ¿sabes por qué? Porque lamentablemente ahora las personas se casan pensando que cuando se casen van a ser felices y les van a complacer en todo. Y se olvidan que cuando te casas no es para ser feliz, es para hacer feliz. ¿Me están siguiendo? En la relación de pareja no hay lugar para el egoísmo. Tú te casas para hacer feliz a tu pareja y tu pareja se casa para hacerte feliz a ti. Y cuando ambos estamos preocupados del bienestar del otro, la relación tiene otro estilo. Pero lamentable hoy en día vemos mucho el tema de que me he casado porque pensé que iba a ser feliz, no se cumplió mi expectativa, zafo. No es el tema de hoy, otro día vamos a hablar de eso. Estos datos no son para condenar, atacar ni lastimar a nadie, solamente es para que un poquito tengamos un vistazo a la realidad de hoy, el entorno y el mundo en el cual estamos viviendo. Y un poquito nos pongamos la idea en la cabeza de que ya no vivimos en el país de las maravillas. No es que eso pase en Europa y Estados Unidos, pero Bolivia todavía es una sociedad conservadora. Estamos igual o peor. De hecho, mundialmente Bolivia está entre los primeros 10 países en consumo de pornografía infantil. No de pornografía infantil, de que hay niños que están buscando niños, sino que menores de edad están teniendo acceso abierto a pornografía. ¿Estamos acá? ¿Sí?
Ok, a esto se suman las nuevas corrientes neofeministas o marxifeministas que fomentan el rechazo de la mujer hacia el hombre, dificultando exponencialmente la reconciliación de la pareja, al igual que el fomento de parte de la madre a la presencia paternal en la vida de sus hijos. ¿Qué pasa? Que las mujeres les están lavando la cabeza para que le echen la culpa de todo al hombre y se enojen de todo con el hombre, y tu hogar fracasa y te estás olvidando, tu relación de pareja fracasa y te estás olvidando que el padre sigue siendo padre de tus hijos. Tu ruptura relacional con una persona adulta no necesariamente implica que tengas el derecho de quitarle a esa persona la influencia sobre sus hijos. No importa lo que las neofeministas te digan. Ojo, que ahora vamos a hablar de qué tipo de hombre debería ser la persona. ¿Estamos aquí todavía? No se enojen conmigo. Todavía estamos hablando de estadísticas y términos generales. Pero vuelvo al principio. Esto es así porque el hombre y la mujer somos diseñados por Dios diferente. Aportamos cosas diferentes a la relación e inevitablemente aportamos cosas diferentes a la crianza de nuestros hijos. Papá no puede criar a los hijos como mamá y mamá no puede criar a los hijos como papá. A falta de uno, Dios puede suplir ese vacío, pero aún así tenemos que buscar en Dios que Él nos ayude a suplir esos vacíos y mande a la persona adecuada a nuestras vidas. Una nota para los hijos, escúchenme bien, hijos, y esto siempre se los digo a todos los hijos, esto es bien importante. Tú no eres responsable de las decisiones de tus papás. No eres responsable de las decisiones de tus papás. Número 1. Número 2, tú no puedes alterar las decisiones de tus papás. Pero sí puedes romper el ciclo. Sí puedes romper el ciclo. El problema es que muchas veces vivimos queriendo solucionar lo que no podemos solucionar y acabamos convirtiéndonos en lo mismo. Si eres hijo, recuerda esto, tú sí tienes poder de decisión sobre tu vida. Y cuando a ti te toque decidir por una pareja, busca una pareja como Dios la quiere para ti, no lo que el mundo te está arrojando. Sí, hijos, busquemos una pareja conforme al corazón de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Amén? No se enojen conmigo, por favor. Ok, bueno. Entrando al tema, Jeremías capítulo 6 es un pasaje largo en la Biblia en la que Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está recriminando. Todavía no lo vamos a proyectar, George. Está recriminando y les está advirtiendo, y este es el reclamo de Dios a Israel en Jeremías capítulo 6. Dios les dice esto: qué fácil ustedes se olvidan de mí y se van tras cualquier cosa y luego vuelven corriendo a mí. Dios está un poco molesto con Israel y les está advirtiendo y les está diciendo lo siguiente: si ustedes siguen así, van a ser destruidos. Si ustedes, pueblo de Israel, se siguen yendo tras otros dioses, tras otras culturas, tras otras filosofías, entonces eventualmente van a ser destruidos. Y Dios le da este mensaje al profeta Jeremías para que lo transmita al pueblo. Y el profeta Jeremías lo transmite y cae como siempre en saco roto. Entonces Jeremías se frustra, se calienta, está molesto con el pueblo. Y ahora sí, en el versículo 10, Jeremías dice esto: ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Jeremías vuelve a Dios y le dice: Dios, pero ¿a quién le voy a hablar si cada vez que yo les digo tu palabra se ofenden? Se enojan, la detestan, porque no es lo que quieren escuchar. Se van donde cualquiera que les diga lo bonito, pero cuando les advertimos de parte de Dios, hacen oídos sordos y se enojan. Le pasó lo mismo a Jesús, no sé si recuerdan, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús empieza a hablar y dice que nadie que no participe de él entrará al reino de los cielos, y la gente, estaban ahí como 5,000 tipos siguiéndolo y dicen: qué dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Y dice la Biblia que se dieron la vuelta y se fueron, y a partir de ahí muchos dejaron de seguirlo. Entonces vienen los apóstoles y le dicen a Jesús: Jesús, maestro, qué dura palabra es esta, la gente se está yendo, y esperando que Jesús diga: ay sí,
les cambiaremos un poquito el mensaje, les predicaremos prosperidad por 5 minutos para que vuelvan. Y Jesús los mira a los apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí Pedro lo mira y le dice la famosa declaración, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? El punto es este, la experiencia de Jeremías es la experiencia de Jesús y es la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia. La palabra de Dios nos confronta, nos llama a levantarnos, a hacer lo que Él quiere que seamos. En muchas ocasiones eso va a venir con un aplauso, en muchas ocasiones con un consuelo y en muchas ocasiones con una exhortación. La pregunta es esta, cuando Dios nos exhorta, ¿reaccionaremos como las multitudes que seguían a Jesús, como el pueblo de Israel o como Pedro? Y diremos, Señor, esta palabra en este momento es dura, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Si lo que me estás diciendo va a avivar mi vida y la va a transformar y me va a llevar a ser un mejor hombre, una mejor mujer, una mejor persona. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gracias por los 3 que están de acuerdo. ¿No les está gustando el mensaje de hoy? Amén, iglesia. Amén. Gracias. Bueno, entonces cuando Jeremías les reclama esto a Dios y Dios les responde a Jeremías, en el resto del pasaje nuevamente es un pasaje largo y Dios les responde diciendo todo lo que iba a pasar con Israel si seguían así de rebeldones, si seguían así de cabezaduras. Pero Dios empieza su mensaje a Jeremías diciéndole algo muy bonito. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dice el Señor. Creo que está Jorge, Jeremías 6:16, para que lo lean. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. ¿Lo volvemos a leer? Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. El consejo de Dios tiene 3 partes fundamentales. Número 1, miren. Miren. Esto es lo primero que nos llama a hacer. Escúcheme bien, hombres, mujeres, jóvenes, no importa. Este consejo es para ti. Este consejo es para todos, no solo para los papás. Lo primero que Dios les dice es, deténganse y miren. ¿Sabes? De vez en cuando es bueno que dejes de caminar y te detengas a mirar. Y mires el camino por el cual estás andando. Y mires la multitud de caminos que se te presentan. Deténganse y miren. Número 1. Número 2 dice, no se aparten. Una vez que hayan hallado el sendero adecuado, síganlo a toda costa, no se aparten de él. Una vez que miras el camino por el que estás andando, número 2, escoge el camino correcto, el camino adecuado y no te apartes de él. ¿Me están siguiendo? Yo estaba yendo por aquí. Detente, mira, observa dónde estás yendo. ¿Es el camino adecuado? Puede que no. Encuentra el camino adecuado y una vez que lo has encontrado, camina en él y no te apartes de ese camino. Y número 3, lo que nos dice es esto: hallarán descanso. Hallarán descanso. En el camino adecuado vas a dejar de vivir una vida de turbulencia y vas a hallar el camino, el descanso que tanto anhelas. Vivimos en un mundo en que las enfermedades endémicas no son ni el coronavirus ni la influencia, son la depresión y la ansiedad. Vivimos en un mundo en el que casi todos sufren de un tipo de depresión o ansiedad. Todos están nerviosos, nadie duerme, todos tienen miedo. A tal punto ha llegado que en Estados Unidos, ya hace 2 años, de esto no se escucha, se ha declarado una emergencia nacional debido al abuso que hay de drogas y calmantes. Y no solo estoy hablando de drogas de la calle, de las drogas ilegales, sino de las drogas recetadas por los médicos, porque los médicos ahora recetan también ansiolíticos, antidepresivos y calmantes, como recetar aspirina. ¿Por qué? Porque debido a las nuevas corrientes filosóficas, psicológicas que tenemos,
Para ser políticamente correctos, hemos hecho a un lado toda la realidad de la historia del ser humano y ahora le decimos a todos, tienes razón, pobrecito tú, tienes razón, pobrecito tú. Y como decirte tienes razón y pobrecito tú no te va a solucionar, vas a entrar en una crisis de ansiedad y depresión y el médico, como no te puede decir la verdad, estás equivocado porque lo demandas, entonces te da una pildorita y con eso andate a tu casa. La enfermedad del siglo XXI que está matando más gente que todas las enfermedades virales y bacterianas juntos, son la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque el ser humano ha olvidado el buen camino y se va por cualquier camino que le ponen por delante y que suena bien, que nos gusta, que me hace sentir bien en mi orgullo. Claro, te hace sentir bien que te digan que no es tu culpa y es culpa del otro. Te hace sentir bien no asumir responsabilidades. Ese momento. Pero eso va a empezar a corroerte por dentro, a generar un odio y un vacío en ti que no vas a poder saciar. Y entonces Dios agarra y dice, nos recuerda esto, deténganse, miren por dónde van, encuentren el buen camino y caminen en él y no se aparten de él. Y encontrarán descanso para su alma, encontrarán reposo para su alma, encontrarán llenura, plenitud, gozo y verdadera paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. La paz del mundo siempre viene con una gran factura. La paz de Dios, Jesús pagó la factura en la cruz. Y si eso no te alegra, por favor, ¿puedes decir un fuerte amén? Amén. La paz de Dios no viene con factura porque Él ya pagó la factura por nosotros. Pero lo que nos corresponde a nosotros es pararnos firmes y empezar a andar por ese camino. Entonces Dios dice, Noé, pregunten por los senderos antiguos. ¿Qué son los senderos antiguos? Porque Dios comienza a decirles, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán descanso para sus almas. Los senderos antiguos, la definición, ¿qué son? Los senderos antiguos se refiere a la manera de vivir de los padres. Creo que tenemos los senderos antiguos para proyectarlo. Los senderos antiguos se refiere a la manera de vivir de los padres, en este caso de los padres de Israel, de aquellos a quienes Dios se había revelado y les habría mostrado el camino por el cual andar. ¿Qué les está diciendo Dios en otras palabras? Y esto es lo más importante para nosotros hoy, escúchame bien. Dios se para y le dice a Israel, te estás yendo por cualquier camino. Te has metido y te has empezado a relacionar con tus vecinos y te has empezado a empapar de lo que ellos te están diciendo. En las épocas de Israel, a Israel, te has contagiado de Siria, de Asiria, de Babilonia. Te has contagiado de los cananeos. Te has contagiado de todos los lugares a los que tú tenías que ir y ser tú el que contagia. Dios le dio una encomienda a Israel y le dijo, entren a la tierra prometida y no se copien de lo que ellos hacen, sino que ustedes enséñenles a ellos cómo hacer. Pero ¿qué ha hecho Israel? Lo contrario. Israel se ha contagiado de todo lo de los vecinos, ha abandonado a Dios y ahora está a punto de pagar las consecuencias. Y Dios les dice, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por aquello que sus padres hicieron, que sus antepasados hicieron cuando todavía obedecían a Dios. ¿Vamos bien? Ahora eso se traspola a nosotros y Dios nos dice lo mismo, nos dice, pregunten por los senderos antiguos, pregunten ¿qué dice Dios? Pregunten qué dice la palabra eterna de Dios, porque ustedes en Facebook y en la tele se han contagiado de todo lo que encuentran ahí, de toda nueva corriente de teologías, de filosofías y de identidades modernas, y han abandonado los principios de Dios. Y Dios dice, si seguimos por ese camino, nuestra sociedad y nuestro hogar van rumbo a una destrucción garantizada. Van rumbo. El otro día estaba viendo una entrevista de un canal británico. Hay un programita que me gusta que se llama Good Morning Britain. Y una de estas personas decía, han empezado a enseñar en algunas escuelas públicas a niños entre los 9 y los 12 años sobre el tema de la elección de género. Y el entrevistador es un poco conservador, raro en los medios masivos, pero es un poco conservador. Poco conservador, ojo, no es conservador, ni es cristiano. Pero le pregunta y dice, ¿cuál es el objetivo de ustedes?
Y la señora que estaba hablando le responde y dice, nuestro objetivo es que eventualmente la sociedad heterosexual tradicional desaparezca. Lo dijo ella, no lo dije yo. Y no es una persona radical, es la persona que está promoviendo esta línea de enseñanza en las escuelas en Inglaterra. Y como los bolivianos somos capos para copiarnos todo sin pensar, nos copiamos el trend, lo traducimos y lo ponemos en Facebook, sin preguntarnos qué está por detrás de esto, qué filosofía está inundando esto, qué objetivos tienen. Y en medio de eso, Dios entra y dice, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por la sabiduría eterna, pregunten qué es aquello que Dios dice al respecto. ¿Qué dice Dios al respecto de tu pareja? ¿Qué dice Dios al respecto de tus hijos? ¿Qué dice Dios al respecto de tu cuerpo? ¿Qué dice Dios al respecto de tus relaciones? Pregunten por los senderos antiguos. Empiecen a caminar por ellos y nunca se aparten. Y hallarán descanso para su alma. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces Dios les advierte a los israelitas y les dice, si no quieren ser destruidos, si no quieren llegar a una destrucción absoluta por causa de seguir lo que no deben, vuelvan al camino adecuado. Dios nos dice lo mismo a nosotros. ¿Sabes qué es lo increíble? Que más o menos 1000 años antes Salomón dijo lo mismo. Leamos Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Léanlo, este es cortito, léanlo conmigo por favor a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Que suenan bien, que es bonito, que cuando te ponen la propaganda parece una película infantil para la familia. Y cuando entras al cine te enteraste que era una película de terror. Hay cosas que nos muestran que parecen muy buenas, muy positivas, pero es verdad. Pero Dios dice, escarben qué está detrás de eso, porque puede ser que sea camino de muerte. Ojo, cuidado. Proverbios 3, 5 al 7, este más lo van a leer conmigo, por favor. Proverbios 3, del 5 al 7. A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Seguiremos. Y el 7 más, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y huye del mal. Pero a mí me parece bien, tiene sentido. ¿Qué dice Dios? Esa es la pregunta. Les cuento una cosa, hay cosas que a mí me parecen re bien, pero que Dios dice que no. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es esta: ¿ante qué altar está entregada mi vida? ¿Ante qué cruz he depositado mi esperanza? ¿Ante la cruz de la sabiduría de Jonathan o ante la cruz de Jesucristo? La pregunta no es si a mí me parece recto, bonito, bien o positivo. La pregunta es ¿qué dice Dios acerca de esto? Y si Dios dice que no está bien, yo confío en Él más que en mí mismo. Amén, iglesia. Y los que somos papás sabemos esto. Sabes que a mi hijo de 3 años hay cosas que le parecen bien, pero yo sé que no están bien, que se puede accidentar. Mi hijo de 3 años el otro día lo llevo al parque y se empieza a trepar por afuera. Es escapísimo para treparse. Y se trepa por donde no debe. Y para él es muy divertido. Y yo digo, se puede caer y sacar la mugre. Entonces lo levanto y le digo, baja, no quiero, yo quiero aquí. Hagas el berrinche que hagas, hijito, papá sabe más. La misma pregunta nos hace Dios a nosotros. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Tú o Él? Pero somos capos en hacer berrinche como niño de 3 años, rompernos la cabeza y luego ir corriendo a que papá nos cure. Y papá nos va a curar. Si mi hijo se lastima, no me importa por qué o cómo se ha lastimado, primero me importa que esté bien. Y lo mismo es Dios. Dios nos va a curar sin importar lo que hayamos hecho. Nos va a amar, nos va a recibir. Nunca, jamás Dios te va a rechazar. Pero ahora la pregunta nos toca a nosotros. ¿Tenemos 3 años
O somos maduros espirituales, o somos adultos que entendemos, que razonamos y que decimos, ya, Señor, te voy a creer, voy a confiar en ti. Muy bonito me parece este hashtag en las redes sociales, muy bonito me parece este dicho tan hermoso, muy interesante esto que me están diciendo, pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Estamos aquí? Ok, todo esto se aplica a todos, pero ahora lo vamos a aplicar a los hombres porque tenemos un problema. Hombres y papás, hoy en día tenemos el problema. El problema es que hoy en día muchos padres han abandonado, al igual que los israelitas en tiempos de Jeremías, las enseñanzas del Señor acerca de su rol de padres. El problema es que hoy muchos papás, al igual que los israelitas en tiempos de Jeremías, a pesar de que saben lo que tienen que hacer, lo han abandonado. Han dejado de ser hombres, padres, una figura paterna, una figura masculina en tu casa. Es triste ver cómo hay hombres que engendran hijos por aquí, por allá, y no se hacen responsables de ninguno. Es triste ver, ¿sabes qué? Perdónenme, pero esos hombres sí tienen un apelativo, se llaman cobardes. Como hombres tenemos una expectativa y un llamado de Dios. No importa la circunstancia en la que tú hayas tenido hijos o los vayas a tener, tú tienes una responsabilidad de ser su papá, de ser papá para ellos. Les dije al principio, mamás, hijos y mujeres solas o hombres o hijos solos que no tienen papá en casa. No, este no es un ataque ni una condenación para ustedes. Dios está ahí para suplir ese vacío. Sabes que si tienes un papá que no te va a fallar ni te va a abandonar, es tu Padre Celestial, de verdad. Pero hombres, esto va para nosotros. Nosotros no tenemos esa excusa. Se los voy a poner de otra manera. Génesis 1. ¿Han escuchado la historia de la caída del hombre? Viene la serpiente y la tienta a la mujer. Y la mujer come, y entonces va y le dice al hombre, come también. Entonces viene Dios y les pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Y qué hace el hombre? La mujer que me diste me dio de comer. Y Dios lo mira y dice, oye, ¿a quién le dije yo que no coma? ¿A ti o a ella? O sea, Dios no le da la excusa del hombre nunca ha sido cómo era la mujer. El hombre es responsable ante Dios de lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Estamos aquí? No importa si es una tóxica de aquellas, tú sigues teniendo la responsabilidad de ser papá para tus hijos. Lo mismo, mujer, la serpiente me tentó. Yo le dije a la serpiente que no coma, o a ti, mujer, no importa si es un troglodita, a menos, ojo, a menos que estemos hablando de abuso y maltrato. En abuso y maltrato, agarras, sales corriendo y buscas ayuda. ¿Sí? Abuso y maltrato no tienen lugar en ningún hogar de ninguna manera. Pero salvo casos de abuso y maltrato, no importa si es un cavernícola a tus ojos, sigue siendo el papá de tus hijos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Perdónenme, pero de verdad, hay tanta basura afuera que a veces tenemos que poner las cosas en orden. Volver a los senderos antiguos. Lo ideal es que estemos papá y mamá juntos delante de Dios, enseñando a nuestros hijos lo que es un hogar conforme al corazón de Dios. ¿Estamos aquí? Si aún no tienes pareja, busca una pareja conforme al corazón de Dios. ¿Estamos aquí? Ok, bueno. Entonces el problema, volveremos a los hombres. El problema es que muchos hombres no quieren ser hombres. No quieren ser hombres. Machitos quieren ser, pero hombres no. Prefieren irse al partido o irse a farrear con sus amigos que estar ahí para sus hijos. Yo no cambio pañales. Yo les voy a contar, les voy a confesar una cosa. Antes de que tengamos hijos, yo le decía a mi esposa, yo ayudo en todo en la casa, de verdad. O sea, no me hago lío de ayudar en cualquier cosa, pero pañales no, porque soy medio melindroso. ¿Saben quién le cambió el primer pañal a mi bebé? Porque cuando nacen tus hijos se prende algo en ti. Es un instinto paternal que Dios ha puesto en los hombres. Por eso digo, si no eres papá a tus hijos, algo está mal en tu hombría.
porque el hombre de verdad es papá. El hombre de verdad es caballero, otra palabra prohibida hoy en día. Yo no quiero caballeros, a mí no me la abran la puerta, yo me la abro solita. El hombre de verdad sigue siendo hombre, sigue respetando a la mujer, sigue defendiendo a la mujer, jamás agrede a una mujer. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hombres, estamos llamados a ser hombres. No importa que estemos rodeados de tóxicas, estamos llamados a ser hombres. Dos cositas más y vamos a acabar. La primera, vamos a ver en la Biblia un hombre que decidió ser hombre, un papá que decidió ser papá, una persona que decidió pararse a esta altura. Josué 24:15, leamos Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Sabes qué pasó? Los israelitas entraron a la tierra prometida, habían conquistado la tierra prometida, se repartieron territorios, establecieron la nación. Josué era el líder, terminó la guerra temporalmente. Josué separa a los israelitas y les dice esta declaración. Les dice: ustedes escojan a quién van a servir, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué es la declaración de Josué? ¿Qué quiere decir en términos que la entendamos hoy en día? Creo que tenemos la traducción, querido Jorge. La declaración de Josué es: léanla conmigo, por favor, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, este es el mensaje de Josué. Josué se para delante de todo el pueblo de Israel, más o menos 2 millones de personas. Por detrás tenía todas las naciones paganas. Y Josué se para delante de ellos y les dice: ¿saben que ustedes hagan lo que les da la gana? Porque ya he estado guerreando con ustedes 40 años y son imposibles. Pero lo que es mi casa y yo vamos a hacer lo que Dios dice. Y se acabó. Lo que es mi casa y yo vamos a hacer lo que Dios dice. Y entonces eso se traspola hoy y nos dice lo siguiente: ustedes, Iglesia Génesis, ustedes cochabambinos, bolivianos, latinos del siglo XXI, hagan esto. Síganse con sus viejas tradiciones, adopten las nuevas basuras que les ponen en Facebook o en el sistema educativo, pero lo que es mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Estamos aquí? Ahora la pregunta para nosotros es: ¿cuántos de nosotros vamos a tener el coraje de pararnos firmes y decir esto? ¿Cuántos de nosotros vamos a tener el coraje de pararnos firmes y decir esto? Ni las tradiciones antiguas paganas, ni las nuevas corrientes. Lo que Dios dice, así se vive en mi casa. Punto. Lo demás se lo entrego a Él. ¿Qué dice Dios? 3 cositas, 3 expectativas que Dios tiene de los padres. Lo mínimo que Dios espera de los padres. Expectativa número 1: que enseñemos el camino de Dios a nuestros hijos, papás. Lo primero que Dios espera de ti y de mí: enseña el camino de Dios a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas enfrente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portales de tus ciudades. Dios dice esto: primero tú interiorízate, memorízate y vive los principios de Dios, y luego incúlcaselos a tus hijos en todo tiempo. El versículo 7 dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. No en la hora de la escuela dominical, no el domingo en la iglesia, no una vez cada 2 meses cuando te acuerdas. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En el camino al colegio, cuando recoges del colegio, cuando vas a ir a comer tu almuercito dominical, cuando te vas a poner en cuarentena, en todo momento, háblales
a tus hijos de lo que dice Dios. Número 1, la expectativa de Dios es que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo vas a buscar un varón de Dios? Busca un hombre que conozca, viva y aplique la palabra de Dios. Amén. Número 2, que corrijamos a nuestros hijos. Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. ¿Amas a tus hijos? Corrígelos. Corrígelos. No es tarea de la mamá educar y del papá malcriar. Amas a tus hijos, corrígelos. El que no ama no corrige. No es, por si acaso, en Colosenses el apóstol Pablo dice, no sean tan fregados que los desanimen. Corregir no es lo mismo que irritar. No seas cargoso con tus hijos, pero corrígelos, enséñales el bien, muéstrales el camino adecuado. El que ama, corrige, no importa lo que el último psicólogo de Facebook te diga. El que ama, corrige. Ojo, por si acaso, no es que nosotros no creamos en la psicología, creemos en la iglesia, tenemos psicólogos, pero psicología bien aplicada. Psicología que usa las herramientas de la psicología, pero permanece en los senderos antiguos. ¿Estamos aquí? Ok, número 3, ama a tus hijos. Salmo 103:13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. De este versículo hemos hablado hace un tiempo aquí en la iglesia. Esa palabra compasión es la palabra amor. Y esa palabra compasión, ese tipo de amor, tiene que ver con identificación, con empatía y con ternura. Y aquí está diciendo, un padre ama a sus hijos con ternura, con empatía. Se identifica con ellos. Un verdadero padre que ama no es un tirano, no es un déspota, no abandona. Ama, se identifica y es tierno con sus hijos. Yo les doy este último testimonio mío, perdónenme. Pero yo no soy una persona muy tierna, de verdad. Me cuesta. Yo soy más seco, más me gusta hacer las cosas. Pero cuando llegaron mis hijos, algo cambió por completo. Te nace una ternura que no conocías que había en ti. Te nace un deseo de abrazar, de jugar, de reír, porque te identificas con ellos y los amas. Papás, 3 expectativas de Dios para nosotros. Enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Para enseñarla, primero tenemos que vivirla y conocerla. Número 2, que corrijamos a nuestros hijos. Y número 3, que los amemos con un amor compasivo, un amor que tiene ternura, un amor que tiene identificación, un amor que tiene empatía. Amén, papás. ¿Estamos aquí? Amén, mamás. Amén, hijos. Cuando vayan a ser papás, acuérdense de esto.